Hola, buen día. El día de hoy voy a presentar las coordenadas curvilíneas, específicamente el tema de las operaciones diferenciales en este tipo de coordenadas. Ahora bien, existe una relación entre las coordenadas cartesianas o rectangulares y las coordenadas curvilíneas, siendo un punto P en función de x, y, z en coordenadas cartesianas o bien en connotación inicial x1, x2, x3 o xy. Puede ser en coordenadas curvilíneas, un conjunto de coordenadas U1, U2, U3 para el punto P. En este sistema, las curvas coordenadas U1, U2 y U3 son análogas a las coordenadas X, Y y Z en el sistema rectangular. Dada un vector R, XY más Y, J más ZK en función de las curvas U1, U2 y U3, se puede obtener el vector tangente a cada curva en un punto P en el espacio, siendo ese vector tangente la derivada parcial de R con respecto a U1 en ese punto en específico, manteniendo la curva U2, que es esta, y U3 constante. Si observamos, esta es la curva U1 y la recta tangente o el vector tangente sería este vector E1. Para la curva U2, el vector tangente sería E2. Y para la curva U3, nuestro vector tangente es este E3. Como observamos en la diapositiva anterior, nuestro vector unitario E1 será igual a la tangente de nuestra curva, a la tangente que es la derivada de R con respecto a 1 por la norma de la misma. Ahora bien, para las coordenadas curvilíneas, esta normal, este valor, tiene un nombre que se llama factor de escala y es independiente para cada una de las curvas, teniendo nosotros ahora un factor de escala H1, factor de escala H2 y un factor de escala H3. Observan así que los factores de escala nos sirven para modificar o para hacer el cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas curvilíneas. Este factor de escala se utiliza, por ejemplo, para el gradiente, utilizando la siguiente fórmula, donde phi es una función escalar. 1 sobre el factor de escala 1 en la curva 1, multiplicado por la derivada de la función escalar con respecto a la curva 1 y en el vector en la dirección E1, más 1 sobre el factor de escala 2, la derivada de la función escalar con respecto a la curva 2 o a U2 en el vector unitario 2, más 1 entre el factor de escala 3 multiplicado por la derivada de la función escalar con respecto a U3, el vector unitario 3. Continuamos con la divergencia. Ahora estaremos utilizando un vector A que es igual a A1 por el vector unitario E1 más A2 por el vector unitario E2 más A3 por el vector unitario E3. Esto es análogo a nuestro vector R que estuvimos manejando anteriormente. Ahora bien, esta función vectorial está en coordenadas curvilíneas ortogonales, hay que especificando ese dato. Obtenemos que la divergencia de A va a ser igual a 1 dividido entre la multiplicación de los tres productos de los tres factores de escala y esto multiplicado por la derivada de H2 del factor de escala 2 por el factor de escala 1 por la magnitud del primer término con respecto a U1. Y así sucesivamente obtendremos la divergencia que, como es un producto punto, nos estará dando un escalar. A su vez, cada que se va realizando
la multiplicación, bueno, la derivada de esto en función de esto menos la derivada de esto, se va multiplicando por este término. Después, esta sería con este término y finalmente esta sería con este término, obteniendo entonces un vector. El rotacional nos da un vector. Y finalmente el laplaciano de una función escalar tal va a ser igual a 1, el cociente de 1 sobre la multiplicación de los factores de escala. Y pues, en resumidas cuentas, sería esta operación la que se tiene que resolver para encontrar el resultado del laplaciano. Recordando que el laplaciano es una segunda derivada y con nosotros estaríamos encontrando un escalar. Eso sería todo de mi parte. Como referencias, usé el libro de análisis vectorial y el libro de fenómenos de transporte. En caso de que tengan alguna duda, ahí pueden consultar. Espero que haya quedado claro. Hasta luego.